Excel es una herramienta súper poderosa que nos permite o que nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de hacer cálculos, a la hora de hacer reportes, a la hora de analizar información. Pero también Excel nos da muchas opciones para que nosotros podamos trabajar de manera más cómoda, que podamos acceder a la información de manera más rápida, ¿verdad? Sin necesidad en ocasiones de tener que recordar específicamente una referencia a una celda o a un rango por medio de su columna o por medio de su fila o la posición relativa que ésta ocupa en nuestro libro de trabajo. En esta ocasión te voy a hablar de los rangos y de las celdas o los rangos renombrados que podemos utilizar Excel. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos darle un nombre a una celda o a un conjunto de celdas, que en este caso se le conoce como rango. Nosotros le podemos asignar un nombre y cuando nosotros querramos realizar una operación o que vayamos a realizar una operación, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o simplemente hacer referencia a una celda para traer esa información, pues simplemente podemos referirnos a esa celda mediante el nombre que le hemos asignado. Pero como me gusta siempre hacer la demostración para que no me creas únicamente lo que estoy diciendo, pues vamos a ver de qué trata las celdas y los nombres renombrados. Vamos allá. Tengo aquí en esta hoja, tengo una hoja de ventas, un resumen de ventas o un listado de ventas donde tengo pues información de fecha, del producto, el precio, la cantidad, el total. Y tengo también una columna en la cual necesito sacar el total de dólares. En este caso tengo ya el total de la moneda nacional o los pesos mexicanos. Tengo aquí una columna con el total. Por lo tanto, para poder obtener los dólares, pues necesitaría multiplicar el valor total en moneda nacional o en pesos por el tipo de cambio del dólar para poder obtener aquí esta información. Perfecto. En esta ocasión, el tipo de cambio lo vamos a utilizar. Bueno, yo el tipo de cambio, pues como has de saber, yo puedo simplemente hacer la multiplicación del total de moneda nacional por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está en 20, yo simplemente puedo teclear el número 20 dentro de mi fórmula, copio la fórmula y efectivamente ahí está, ¿verdad? Pero de esta manera, pues el tipo de cambio va a quedar, si por alguna razón hay una modificación o si esta es una plantilla que estoy utilizando, pues tendría que modificar la fórmula cada vez que el tipo de cambio, del tipo de cambio sea diferente. Por lo tanto, lo vamos a definir en una celda independiente o vamos a hacer referencia al tipo de cambio que lo vamos a tener ubicado en otra parte de nuestro libro de trabajo. En esta ocasión, no lo voy a tener en la misma hoja donde tengo en este caso mis ventas, sino lo vamos a tener en una hoja que he puesto acá que se llama tipo de cambio. Aquí tengo el tipo de cambio, en esta hoja que se llama tipo de cambio, he definido aquí en C2, en B2 tengo pues el dato, el texto, tipo de cambio, el rótulo, y en C2 voy a ingresar ahí el tipo de cambio, voy a ponerle por aquello de que tenga más decimales, ahí está. Aquí tengo el tipo de cambio, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer referencia a este tipo de cambio que tengo aquí en esta hoja si mis ventas están acá? Pues mira, es relativamente fácil, relativamente sencillo. Voy a borrar la fórmula que he puesto aquí. Y cuando nosotros queremos hacer referencia a una celda, recuerda que siempre debemos utilizar el símbolo de igual para llevar a cabo una fórmula o para realizar una fórmula. Hemos visto en reiteradas ocasiones que para poder hacer o para sacar el total, como veíamos en una clase anterior, simplemente seleccionamos el precio unitario por la cantidad y podemos tener el valor total de la venta. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para traer un dato o para hacer referencia a un dato que está en otra hoja? Ya vimos también cuando hablábamos de las referencias, hacer referencia a una celda o a otra celda dentro de la misma hoja de trabajo. Pero en este caso, si nuestro dato que queremos traer o el dato, en este caso el tipo de cambio, lo tenemos en otra hoja,
¿Cómo podemos acceder a él? Pues mira, es relativamente sencillo. En este caso necesitamos multiplicar la columna E, que es el total de moneda nacional, por el tipo de cambio. Entonces voy a seleccionar sobre la misma fila, voy a seleccionar el total de moneda nacional y lo voy a multiplicar. Y lo único que tengo que hacer es ir a la hoja, hacer clic acá en la hoja, tipo de cambio, y seleccionar la celda que tiene el valor, en este caso el tipo de cambio. Voy a hacer clic aquí. Fíjate cómo en la barra de fórmulas aparece, antes de hacer clic, aparece después del asterisco, que es el símbolo para multiplicar, me aparece tipo de cambio, que es el nombre de la hoja, y me aparece un símbolo de admiración. Por lo tanto, puedo entender que se refiere al nombre de la hoja y cuando yo haga clic en la celda, esta se va a poner después del signo de admiración. Por lo tanto, eso me da a entender a mí que para hacer referencia a una celda que está posicionado en otra hoja, pues tengo que poner, ¿verdad? O debe de incluir el nombre de la hoja, el signo de admiración y luego la referencia a la celda. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí por lo pronto y voy a presionar Enter. ¿Ok? Y aquí tengo el resultado. El resultado pues va a ser el de multiplicar los 2000 en este caso por 20, que es el tipo de cambio. Aquí lo tenemos. Voy a copiar la fórmula y voy a arrastrar. Y voy a tener aquí una sorpresa. ¿Por qué? Recordemos, cuando hablábamos de referencias, hablábamos de referencias relativas, de referencias absolutas y de referencias mixtas. Y en este caso, nuestro tipo de cambio debe de tener una referencia absoluta porque solamente se encuentra en la celda C2 de nuestra hoja tipo de cambio. Por lo tanto, si yo vengo para modificarlo, yo vengo acá a la barra de fórmulas y estando aquí posicionado del lado derecho donde termina tipo de cambio, yo puedo venir y puedo presionar mi tecla de función F4 y ahí voy a tener una referencia, ahí voy a tener una referencia, no tengo una referencia absoluta, ahí tengo una, bueno, sí tengo una referencia absoluta, en este caso a tipo de cambio, porque antes de la letra C tengo el signo de moneda y antes de la columna también tengo el signo de moneda, ¿ok? La fórmula como tal es una referencia o utiliza referencias mixtas porque en este caso E2, que es el total de la moneda nacional, es una referencia relativa y así es como debe de estar, ¿ok? Voy a presionar Enter porque en este caso únicamente tipo de cambio debe de estar fijo, siempre debe de apuntar a la misma posición. En este momento, si yo arrastro de nueva cuenta la fórmula, ahora sí voy a tener el resultado, ¿verdad? Tengo aquí el total de moneda nacional por los 20 que cuesta el tipo de cambio, ¿verdad? Aquí lo podemos ver entonces. Entonces aquí tengo ya mi resultado, ¿ok? Ahora, pero como estamos hablando, esta parte, pues yo creo que queda suficientemente claro, pero como estamos hablando, voy a poner aquí, voy a insertar aquí, voy a pegar el formato y voy a ponerle total US dólar, voy a poner rango con nombre, así lo voy a dejar, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a venir acá a mi hoja tipo de cambio y aquí donde yo tengo tipo de cambio, vamos a asignarle un nombre a esta celda. Le podemos poner tipo de cambio, le podemos poner, no le podemos poner, bueno, sí le podemos poner TC, en teoría creo, porque lo que no podemos hacer es asignarle un nombre que haga referencia a una celda. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si yo le quisiera poner A1 por nombre, pues efectivamente no me lo va a aceptar porque A1 es una referencia a una celda. Si yo vengo al cuadro de nombres y escribo A1, me va a llevar a la celda A1. ¿Ok? Ahora, el nombre que yo le quiero asignar a esta celda, en este caso el tipo de cambio, ¿ok? Yo voy a venir aquí al cuadro de nombres, ¿ok? Recuerda, el cuadro de nombres es este que tenemos por acá.
Entonces, yo voy a venir al cuadro de nombres, estando seleccionado en la celda en la que quiero renombrar. En este caso estoy en C2. Ahí lo puedes ver en el cuadro de nombres. Y voy a hacer clic aquí, en cuadro de nombres, y se va a remarcar C2. Y voy a poner aquí. Si pongo TC, únicamente escribo TC. Y le voy a dar un Enter. Y ve cómo se queda ahí ya el TC. No sustituyó al C2, porque C2 sigue estando aquí, sigue existiendo, ¿ok? Pero ahora también tengo TC. Si yo me salgo y me posiciono en otro lugar, ve cómo la referencia, pues hace referencia a la celda en la que estoy posicionado. Si yo vengo y me posiciono acá en C2, ahora me aparece TC. Pero la realidad es que C2 sigue existiendo. Si yo vengo y escribo acá C2 y le doy Enter, me va a llevar allá, pero en ese momento también me va a cambiar el nombre a TC. Por lo tanto, para yo poder acceder al tipo de cambio, ahora puedo hacer referencia a C2. Si yo vengo acá en cualquier posición de esta misma hoja, simplemente puedo poner igual C2 y va a hacer referencia al tipo de cambio que yo tengo acá. Pero también, si yo escribo igual TC, y como puedes ver conforme yo estoy escribiendo, aquí me aparece sobre la ayuda inteligente que me aparece aquí. Por acá tengo uno que dice TC y tiene un icono, es como un icono personalizado, ¿verdad? Y yo puedo escribir, por lo tanto, el nombre que le acabo de asignar o el nombre que acabo de asignar ahí. Y si yo hago Enter, me va a dar el mismo resultado, como puedes ver aquí. Entonces, eso me lleva a venir acá a mi hoja ventas y yo puedo hacer entonces aquí una multiplicación del total de moneda nacional por TC. Ahora, cuando yo hago esta multiplicación, el resultado va a ser exactamente el mismo y simplemente tengo que copiar o arrastrar la fórmula y hacer esta parte. Automáticamente no necesité ponerle una referencia absoluta a tipo de cambio porque por sí solos los rangos renombrados o las celdas renombradas son referencias absolutas. ¿Dónde puedo yo saber o dónde puedo encontrar o dónde puedo ver los nombres que yo he asignado a mis celdas o a mis rangos? Ahorita vamos a ver todavía cómo asignar o vamos a asignarle un nombre a un rango. Recuerda que un rango es más de una celda. Eh, Acá en la pestaña fórmulas, vamos a encontrar acá en el grupo de trabajo, nombres definidos, aquí en la pestaña fórmulas, vamos a encontrar el administrador de nombres. Tenemos aquí. Okay. En este administrador de nombres, si yo hago clic aquí, va a aparecer el cuadro de diálogo administrador de nombres y aquí podemos ver, ¿ok? Aquí podemos ver el nombre que acabamos de definir hace un par de minutos, nombre TC, valor, ahorita dice que tiene el valor de 20, que es el valor que tiene ahí la celda, y donde dice se refiere a, viene la referencia a la hoja y a la celda. En este caso dice que se refiere a tipo de cambio, que es el nombre de la hoja, signo de admiración, C2, y como puedes ver, tiene una referencia absoluta. Aquí ya tiene la referencia absoluta. Por lo tanto, cuando yo escribo el nombre del rango, en este caso TC, no necesito yo hacer, más bien, no puedo ponerle o no debería de ponerle el signo de moneda a mi nombre, porque el nombre, el signo de moneda o la referencia absoluta ya va implícita en el mismo nombre. En la referencia que hace ese nombre, en la referencia que hace a la celda, aquí podemos ver, o acá en la parte de abajo donde dice se refiere a, acá lo podemos ver también en la parte de abajo.
Aquí lo podemos ver. Ahí podemos ver que tiene una referencia absoluta a tipo de cambio a la celda C2. Por lo tanto, si yo desplazo o hago referencia a TC, que en este caso es mi celda renombrada o mi celda con un nombre, así yo la copie a la derecha, a la izquierda, abajo, hacia arriba, siempre va a estar haciendo referencia a la misma posición en mi hoja tipo de cambio. Por lo tanto, cuando yo tengo un rango renombrado o una celda renombrada, siempre va a ser una referencia absoluta. ¿Ok? Aquí la puedo ver que originalmente o por defecto se crea una referencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos modificar esta parte o si la quisiéramos borrar, pues simplemente tenemos que seleccionar aquí, porque aquí van a aparecer todos los nombres renombrados, ya sea de celdas o de rangos que tengamos, van a aparecer aquí. Yo puedo seleccionarlo, simplemente si lo quiero modificar, le hago clic en modificar y me va a dar oportunidad para que yo seleccione la celda en la cual quiero seleccionar. O si la quiero eliminar, pues de la misma manera le doy eliminar. Nada más tengamos en cuenta que si eliminamos un rango de nombre, ¿verdad? Si yo le doy eliminar aquí, me va a decir que si deseo que confirme que deseo eliminarlo, le digo que sí, ¿verdad? Y automáticamente donde tenía la fórmula que hacía referencia a esa celda renombrada o a ese nombre de rango, pues automáticamente voy a obtener un error. ¿Ok? Este error de nombre, pues que se refiere exactamente o específicamente a que hay un error en la fórmula porque no encuentra esa referencia. Entonces, voy a venir de nueva cuenta acá a tipo de cambio y voy a volver a definirlo aquí. Fíjate que en cualquier parte donde aparecía igual TC, aparece nombre, porque esa referencia o porque ese nombre ya no existe. Lo voy a volver a definir aquí y automáticamente se va a corregir el error. Yo vengo a ventas, aquí lo puedo tener otra vez. Por lo tanto, cuando yo quiera referirme, como decía, a este nombre o a ese dato que tengo almacenado en ese nombre, pues si yo ando por acá o tengo diferentes hojas, ¿verdad? Donde esté trabajando y necesito sacar los dólares, el equivalente a dólares de cierta cantidad, pues yo simplemente tengo que seleccionar o teclear la cantidad, la cual quiero convertir y multiplicarla o dividirla en caso de que quisiera hacer la conversión al revés, a la inversa, ¿verdad? Pues únicamente no tengo que recordarme dónde guardé el tipo de cambio, simplemente puedo hacer referencia al nombre TC y listo, automáticamente ya voy a tener el resultado. Entonces, esa es la ventaja de utilizar las celdas o los rangos renombrados. ¿De acuerdo? Entonces, con este ejemplo sencillo del tipo de cambio, hemos podido ver cómo funciona las celdas renombradas. Vimos el administrador de nombres, cómo podemos asignarle o cómo podemos modificar o eliminar un nombre que hayamos asignado a una celda. Ahora, vamos a hacer algo más. Tengo acá una hoja resumen donde he incluido simplemente algo ilustrativo, algo haciendo referencia a un reporte general de ventas, porque no quiero entrar en mucho detalle aún porque no hemos visto funciones y simplemente voy a utilizar la función suma, pero no voy a profundizar en ella porque únicamente quiero poner el ejemplo de cómo sería la suma de un rango renombrado. Cuando lleguemos ya a la parte de las funciones, pues ya vamos a ver cómo funciona. Pues en este caso la función, valga la redundancia, suma. Por lo tanto, lo que pretendo hacer con esto es traer la suma, ¿ok? Voy a poner esta parte. Voy a copiar aquí. Y este lo voy a poner suma con rango normal y aquí le voy a poner suma con rango con nombre. Ok, entonces, para yo poder hacer la suma, en este caso el total de moneda nacional,
pues yo simplemente voy a escribir igual y voy a escribir la función suma, ¿ok? La función suma, pues efectivamente me va a ayudar a realizar una suma, ¿verdad? Cuando yo utilizo la función suma, después de abrir el paréntesis, pues yo puedo seleccionar un rango, sin soltar el ratón, el clic del ratón, puedo seleccionar un rango y todo el rango que seleccione, la función suma me va a hacer la suma de todos los datos que existan ahí. Todos los datos que existan ahí, suma me lo va a sumar y me va a poner, sin necesidad de que yo seleccione una celda, luego le ponga más, seleccione otra y le ponga más. Recordemos que podemos hacer una suma poniendo todas las cantidades como veíamos en una clase anterior y cada una de ellas incluyéndole o agregando o adicionando el símbolo de más, más y vamos a tener la suma, pero para ello necesitamos seleccionar cada una o escribir o seleccionar cada una de las celdas. En este caso, utilizando la función suma, simplemente tengo que seleccionar la celda o las celdas o el rango y la función suma se encargará de hacer el resto. Por lo tanto, lo que pretendo hacer aquí es traerme el total de las ventas. Entonces voy a poner suma y voy a ir a la hoja, voy a abrir paréntesis y voy a ir a la hoja ventas, que es allá donde tengo las ventas. ¿Okay? Hay dos maneras aquí de poder sumar, en este caso la columna E, que es donde está el total de moneda nacional. Una de ellas es que yo seleccione, ojo aquí, una de ellas es que yo seleccione todos los datos o todas las celdas en las cuales tengo un valor. ¿Ok? Si yo vengo y selecciono todas las celdas, acá voy a seleccionar todo hasta acá. Aquí tengo ya desde, aquí puedo ver en la barra de fórmulas, hoja ventas desde la celda E2 hasta la celda E51. ¿Ok? Tengo 50 filas con valores y lo que la fórmula va a hacer es que va a sumar automáticamente todo lo que yo tenga aquí. ¿Ok? Voy a cerrar aquí el paréntesis y voy a presionar Enter. ¿Ok? Esa es una manera de obtener la suma. ¿Ok? 104,050. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y agrego una otra venta? Voy a copiar esta de por acá. Simplemente la voy a copiar para que veas el efecto. Y yo la voy a pegar acá. Recuerda, 104,050. Si yo vengo y la pego acá, ya tengo más información y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Esto por qué? Porque mi suma seleccionamos únicamente de E2 a E51. Por lo tanto, lo que yo escriba después de E51 ya no va a estar considerado en esta suma que tengo. ¿Ok? O por eso decía que hay diferentes formas de hacer la suma. Y en este caso lo que voy a hacer, voy a utilizar la otra manera de hacerlo y voy a volver a escribir la función suma, voy a abrir paréntesis, voy a venir a mi hoja ventas y en lugar de seleccionar un rango, voy a seleccionar o voy a hacer clic en el encabezado de columna E. ¿Ok? De esta manera lo que estoy haciendo, estoy seleccionando toda la columna. Como puedes ver, en la barra de fórmulas ahora se puso únicamente E, dos puntos E, se refiere a toda la columna. Por lo tanto, yo puedo ver aquí, o cuando yo selecciono, perdón, voy a volver a ponerla, cuando yo selecciono la columna E, puedes ver que se pone una línea punteada y si yo me voy hasta el final de la hoja voy a encontrar, pues va a llegar hasta el 1,048,000 y tantas filas que tiene, hasta allá va a aparecer. Por lo tanto, si yo tengo una suma de una columna entera, cuando yo venga y ponga más información acá, ahorita tengo 105,750. Yo pongo 250 aquí, automáticamente los va a considerar acá. Por lo tanto, es necesario considerar esa parte. Cuando vayamos a realizar una suma, tengamos bien en claro si la parte o el rango que vamos a sumar, dije que no me iba a meter en mucho detalle, pero quiero dejar claro esta parte, si la parte que vamos a sumar ya no va a cambiar, o si en el futuro puede que cambie, entonces tenemos que hacer referencia a un rango más grande, o en este caso a toda la columna. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar acá. Aquí tengo entonces ya el total de las ventas, ¿ok? Y si yo quiero sacar el total de dólares, pues recordemos que por cierto,
he estado haciendo mal la conversión porque he estado multiplicando cuando en realidad aquí debería ser una división. Estaba sobrevalorando. Cuando en realidad, pues aquí debería de ser en dólares, como el tipo de cambio es 20 por 1, pues entonces obviamente debería de ser menos, ¿verdad? Y entonces aquí debería ser una división. Por lo tanto, y me llamó la atención porque dije, no van a caber los dólares porque lo voy a multiplicar por 20, pero me acordé, dije, no, espérame, pues es que debe de ser, la multiplicación es cuando tengo los dólares, no cuando tengo los pesos. Entonces aquí debe de ser una división. Por lo tanto, en esta parte de aquí, si yo quiero obtener los dólares, pues simplemente puedo decirle igual, tomo el total, que ya tengo aquí la suma de todas las ventas ahí en mi hoja ventas, y simplemente hago aquí una división, recuerda con la diagonal, hago una división por el tipo de cambio, que es mi celda renombrada que se llama TC, y yo vengo y escribo aquí y voy a tener el 5,287.50. Ahora, esa es la manera normal de hacerlo. Voy a correr acá la fórmula. ¿Ok? Si yo vengo acá y selecciono, voy a hacer clic en el encabezado de columna E y vengo acá a la parte inferior en la barra de estatus. En esta parte de acá tengo ciertos números y se refiere al promedio, al recuento y a la suma. O sea que como yo seleccioné toda la columna E, me dice que el promedio de todos los datos que hay ahí es esta cantidad. Hay 52 filas o hay 52 filas que tienen información y me dice que la suma es de 105,750. Si yo vengo acá, aquí tengo 105,750 y tengo pues los dólares, ¿no? Si yo vengo, si yo sumo también acá los dólares, 5,287.50, si yo selecciono aquí, voy a ver acá en la barra de estatus que dice 5,287.50. Perfecto. Ahora, ya vimos el rango seleccionado, perdón dicho, mejor dicho, el rango renombrado, que es el caso del tipo de cambio, o la celda, ¿verdad? Ahora vamos a renombrar una columna. Voy a seleccionar, como decía, podemos seleccionar un rango y agregarle o asignarle un nombre y puedo hacer una suma sin ningún problema, pero si este rango puede que mañana o después de cierto tiempo tenga más información acá abajo, entonces me convendría, ¿verdad? Renombrar, o si yo sé que siempre voy a tener aquí información del total, en este caso hablando de esta hoja ventas, entonces me convendría renombrar la columna completa y a esta columna yo le puedo asignar un nombre, selecciono toda la columna, hago clic en el encabezado de columnas, vengo al cuadro de nombres y le voy a poner total MXN, ¿ok? Y le voy a dar Enter. Ahora, toda esta columna, que también se llama columna E, o que su nombre de columna E no va a cambiar, también tiene ahora un nombre distinto que se llama total MXN. Por lo tanto, si yo quiero hacer la suma con rango, aquí como dice con rango con nombre, yo puedo poner simplemente, exactamente, adivinaste, suma, y puedo poner aquí total, y fíjate cómo va apareciendo cuando me voy escribiendo, me aparece en la ayuda inteligente, y ahí me dice total MXN, que es mi rango renombrado que yo acabo de crear, y simplemente lo único que tengo que hacer, pues nada más es ponerlo dentro de la función suma, que ese es el rango, que ahora es el rango renombrado, que quiero sumar, y presiono Enter y automáticamente tengo aquí el total. Le voy a poner formato de contabilidad y ahí tengo el mismo resultado que tengo acá en la parte de arriba. Y pues para hacer la suma de los dólares o para sacar el total de dólares, pues también tendría que hacer lo mismo. Digo, pudiera hacer dos cosas, multiplicar, o perdón, sigo con multiplicar, dividir los pesos entre el tipo de cambio, o también puedo venir y renombrar la columna F y ponerle total USD, y en mi hoja resumen pongo igual suma total USD, cierro paréntesis, y
ahí tengo los 5,287,50 centavos, que son los que tengo acá. Y listo. Si yo voy ahora a mi pestaña fórmulas, administrador de nombres, voy a encontrar que ya tengo 3 nombres que he definido. El que dice total MXN, aquí me dice, a donde dice valor, va a tener una matriz o un rango o muchos números, que es cada una de las celdas que tienen información, ¿verdad? El que dice se refiere a, podemos ver que dice la hoja ventas, la columna E, y como puedes ver también, es una referencia absoluta, y el total USD, que son los dólares, se refiere a la columna F. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos o hemos trabajado o hemos visto en esta clase las celdas y los rangos con nombre, que son muy útiles obviamente y que nos pueden ayudar obviamente a trabajar de una manera más rápida, teniendo en cuenta siempre que si somos ordenados a la hora de escribir o de asignarle nombres a nuestras celdas o a nuestros rangos, vamos a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de generar nuestros informes o a la hora de sacar nuestros reportes o nuestras estadísticas o todo aquello que necesitemos evaluar para presentar información. Te recuerdo que es importante practicar, hay que seguir practicando, ya estamos a nada de entrar ya con la parte esa interesante a la hora de utilizar más funciones o utilizar funciones para poder realizar cálculos, evaluaciones, utilizar referencias relativas, absolutas, mixtas, juntamente con los rangos o con las celdas renombradas. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.